Alabanzas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y el verso 23 dice: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe. Alabado su nombre. Pueden ponerse incómodos en el nombre de Jesús. Gracias al Señor. Vamos a hablar en esta mañana en el nombre de Jesús sobre este tema, el coste de ganar un alma. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo el ministerio realmente para mí más sobresaliente de todos los demás apóstoles, al punto de él expresar que tenía el mismo sentir de Cristo. Pablo no escatimó nada. Y cuando digo nada, sencillamente es porque lo entregó todo. Sus fuerzas, su tiempo, su dinero. Él no tenía nada para sí mismo. Y todo esto, ¿por qué? Porque para él lo más importante era ganar a otros para Cristo. Por eso hay un texto que yo creo que ustedes se lo saben de memoria, de tanto yo repetirlo, en 2 de Corintios 12:15. Este texto dice: y yo con el mayor placer. Piense usted esa palabra, placer, gozo, alegría. Gastaré lo mío. ¿Qué es lo mío? Todo lo que él poseía de su parte. Mire, y aún yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Presten mucha atención y ojalá nadie se mueva. Voy a tratar de resumir lo que tengo, pero mi anhelo es que nos volquemos unánimes de tal manera al propósito que Dios tiene para su iglesia en este lugar. Cuando miramos lo que Pablo hacía y decía con el fin de ganar almas, aparentemente es como de un hombre que ha perdido su firmeza. Escuche, personalidad, carácter, amor propio, arraigo a su cultura e incluso sus principios, pues va dirigiéndose conforme se presentan las circunstancias. Está siendo como una cometa. ¿Qué hace una cometa? Va hacia donde sopla el viento. Y eso era lo que hacía Pablo. Era movido por todos, en todas las áreas, en todas las circunstancias. A esa dirección iba él. Nosotros le juzgaríamos como un hombre inestable, pero era todo lo contrario. Se relacionaba con todo tipo de personas sin comprometer en lo más mínimo su integridad,
la doctrina, su vida espiritual. Este hombre, podríamos decirlo que cuando estaba escribiendo esto, muchos ni quizás lo pueden entender, y el que no tenga ese sentir de amor por las almas no va a entender fácil esa actitud del apóstol Pablo. ¿Usted no leyó eso como un trabalenguas? ¿Ah? Yo ando como sin ley, pero tengo una ley. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se come? Es decir, hay que pensar de qué manera el apóstol estaba hablando. Por esto quiero avanzar, hermanos. Cuando vemos en Hechos capítulo 16, el versículo 9, quiero decirles algo. El apóstol fue un hombre tan diferente a los demás que creo que pocos pudieron hacer y hablar como él. Por eso impactaba con el evangelio donde quisiera que llegaba. Fue guiado por el soplo del Espíritu Santo de tal manera que pudo extenderse a todo lugar con el fin de ganar algunos para Cristo. Era demasiado sensible al Espíritu de Dios. No dudaba en ningún momento de ir donde Dios le guiara. Como en el caso de la visión que tuvo cuando escuchó un hombre clamando: pasa y ayúdanos. El apóstol escuchaba esa voz hasta dormido. Es decir, a él lo único que le corría por sus pensamientos, lo único que corría por sus venas era la salvación de otros. Tanto que él dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, él no se tarda, él fue sensible. Enseguida, de inmediato, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, estaba convencido que era Dios quien les estaba llamando para que les anunciase el evangelio. Aleluya. Para que les anunciase el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que solamente a través del evangelio se revela la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay otro medio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación a toda persona. No importa lo que crea el hombre, el evangelio es la dinamita de Dios que transforma al pecador, que lo hace una nueva criatura y lo hace apto para entrar al reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Así que, hermanos, el apóstol Pablo podía vivir con las normas de unos y las debilidades de otros. Ahí es donde usted y yo tenemos que empezar a aprender.
El apóstol aprendió a vivir con las normas judaicas, pero también con las debilidades del pueblo gentil. Sin moverse, iba a traer una cuerdita y se me olvidó. Una cuerdita con una cajita en el centro. Y mira, y él era movido así para todas partes, pero sin desconectarse de la cuerda del Espíritu Santo. Estaba siempre conectado con el Espíritu. No importa si me toca bajarme, allí estaba él conectado con el Espíritu. Pero si también subía a lo más alto, también lo hacía con el mismo Espíritu, sin perder esa conexión con el dueño de las almas. Esto es ni más ni menos que la muestra de un hombre seguro. Aleluya. Seguro, con una decisión y una vocación admirable, digna que tú y yo la imitemos. Pues no lo hacía para agradar a la gente, sino con el fin de ganar a algunos. Porque a veces escuchamos, y quizás yo lo he predicado, usted no tiene por qué agradar a todo mundo. Usted no es dado para agradar a todo mundo. Pero yo le voy a decir, cuando me metí a orar y a estudiar esto, el Señor, tuve que pedirle perdón al Señor, porque de mi parte sí tengo que tratar de ganar a todo mundo sin comprometer mi fe, sin comprometer la integridad, sin comprometer lo que es el Evangelio de Jesucristo. Ay, yo les contaba que es la única mujer, la única, la esposa de un pastor, que un día, ella sin más ni menos, me dice a mí, cuando nosotros éramos miembros de la iglesia, me dice: hermano Néstor, he sentido una carga de ir a tal parte y Dios me lo puso a usted. Usted me va a acompañar. Y hermano, y yo me asusté y le dije: ¿por qué yo? ¿Dónde? Lo peor fue cuando me dijo dónde que íbamos a ir. En mi país, y les voy a hablar abiertamente, lo que aquí llama club, los clubes allá se llaman zonas de prostitución. Vamos a ir a esa zona de prostitución, usted y yo. ¿Y qué va a decir la gente? No importa lo que diga, usted y yo vamos a una cosa: alcanzar algunos para Cristo. Hermano, yo le dije al pastor: pastor, ¿usted está de acuerdo que me vaya con su esposa para? Hermano, si eso lo sintió ella, sígala. Usted no se imagina lo que yo sentía cuando estaba allá adentro. Oh, hermano, mi corazón se enterneció y le dije: gracias, Señor, por esta mujer que tiene esa carga, esa pasión por estas almas que están aquí. Cuando empezamos a hablar de esta palabra, algunas se sentían como tan avergonzadas y desnudas y empezaban a hacer así y decían: ¿y ustedes por qué vienen hasta aquí? Le dije: porque Jesús descendió desde lo más alto para bajar a las partes más bajas, para levantar a otros. Y eso es lo que Dios hoy está necesitando: hombres y mujeres que no les importe ir a donde sea con la mentalidad de ganar a otros para Cristo. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor.
Hermanos, el apóstol tenía una clara decisión, porque en él había una vocación única. Y por eso él dice en el verso 22 de 1 Corintios 9, donde leímos: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Mire, hermanos, si nosotros orásemos más con sabiduría para poder transmitir lo que Dios nos ha dado, seríamos más efectivos. Porque muchas veces no consiste en las palabras que expresamos, sino en la forma que lo hacemos. Porque muchas veces herimos a personas débiles porque no tenemos las palabras efectivas para hablar con ese débil. Hablen conmigo como ustedes quieran, mijo. Yo soy de la vieja guardia, entre comillas. Hermano, donde casi nadie le pedía un favor al uno al otro, y no, vaya, venga. Y eso las gracias no escuchaban. Por eso es que ustedes sufren tanto conmigo, porque yo no le doy gracias casi a nadie. Ajá. Claro, y me ha costado. ¿Usted no cree que estos cambios que están habiendo me están costando? Claro que sí, porque yo todavía tengo los coritos, entre comillas, antiguos, y todavía tengo esos signos antiguos. En la cruz, la luz y de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Eso todavía ocurre en mí. ¿Ah? Ay, Señor. Cuando fuimos a Colombia, mi esposa escuchó esos coros allá, esos signos, y tú me hizo quedar mal. Perdón. Dice, me siento como aquí, quisiera llevarme este grupo para España. No, bueno, no. Aleluya. Mire, hermanos, todos debemos entender y contar como parte del precio a pagar de lo que cuesta ganar un alma, la entrega de nuestras costumbres, los arraigos de nuestros países. Nosotros no podemos venir aquí a exigir a que hagan las cosas como nosotros los latinos especialmente. No. Que sean como nosotros. No. Que dancen como nosotros. No, yo hermano Javier no lo he visto aquí danzando. Es más, les voy a dar un consejo y háganlo, por favor. No les voy a dar el consejo, les voy a soltar y les voy a decir no. ¿Qué cuento? No voy a tragar más saliva. No me van a dar vueltas aquí danzando, porque el 70-80% lo hacen en desorden, no en adoración. Dancen aquí adelante lo que quieran, pero no le den vueltas. Y es más, le voy a decir, un día que lo hicieron, recibí un mensaje de un amigo, ahí mismo, y no lo he vuelto a ver. Semejante desorden el que usted armó allá, ni más ni menos podría mostrarle. De uno todo eso, ¿por qué? Porque los de aquí no tienen eso.
Entonces, usted no puede exigirle a ellos nada. Imagine, ¿qué comida la que hay en su país sabrosa? El plato fuerte de allá. Arroz, habichuela y carne. Hágame el favor, obligue usted a los españoles a comer arroz, habichuela y carne. Si el arroz ni lo comen casi. No, usted tiene que adaptarse a comer ¿qué? Amén. Nosotros nos tenemos que adaptar a la cultura de aquí. Ay, Señor. Claro, sin comprometer el evangelio de Jesucristo. Amén. Vea. Ay, Señor. Amén. Nos tenemos que adaptar a la cultura de acá sin comprometer el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no podemos nosotros hacer que ellos se conviertan hacia nosotros en cuanto a nuestras costumbres que no tienen que ver con la salvación. No, Señor. Somos nosotros los que debemos aprender las costumbres de aquí y hacernos como ellos para ganarlos para Cristo. Esto fue lo que hacía Pablo. Y esto no quiere decir que comprometía la doctrina y la vida de obediencia y santidad en la cual vivía. E incluso nuestras propias familias pueden levantarse en contra nuestra porque no entienden que todo lo que hacemos tiene un solo propósito y es de ganar a algunos para Cristo. El coste de ganar un alma es alto y a veces puede ser como una locura. Alabanzas al Señor. Puede ser como una locura para otros. Y uno puede ser maltratado. Ay, no, yo voy a decir algo y a mí me van a perdonar si ustedes lo toman como petulancia mía. Yo solo en la vida he tenido 4 patrones, 2 en Colombia y 2 aquí. Y a Dios la gloria, ninguno de ellos me ha echado, me ha suspendido. Yo me he retirado voluntariamente. ¿Por qué? Porque yo nunca iba a una empresa simplemente a cumplir un horario. Yo iba a trabajar para Cristo. Porque la Biblia dice que ninguno trabaje para sí mismo, sino para el Señor. Yo no estaba mirando el reloj. Ay, ya van a ser las 5, las 4 para irme. Olvídese. Yo me quedaba un poco más. Y eso es bíblico. Se debe trabajar una milla más. Pero a muchos le dicen, me perdonan la vulgaridad. Es que se oye feo, pero bueno, se la voy a descargar. Lambón. Varias veces escuché eso de los compañeros. Lambón. Y yo seguía. Lambón. Yo seguía trabajando. Yo no le prestaba atención. Pero este lamboncito estaba sembrando semillas de ejemplo para la eternidad. De tal manera, hermano amado, que en Colombia Dios me permitió ganar en poco tiempo más de 7 personas bautizadas en el nombre de Jesús, incluyendo la esposa del jefe.
Hermano amado, pero lamentablemente hoy en día se ha perdido esto. Muchos están pensando más en el sueldo que dar testimonio de Jesucristo en sus trabajos. Allá los pastores recibían continuamente llamadas: consígame 2, 3, 4, 5, pero que sean igual que ustedes. Mándeme esa gente que es buena evangélica. ¿Así hacen contigo? O usted va a la empresa, voy a hablar macheteramente, o usted va allá a rajar de todo el mundo. O es usted un chismoso en la empresa, o es un robatiempo en la empresa, pasa más con el móvil. Ay, no. No. Hermano, hermana querida, yo le voy a decir en el nombre de Jesucristo: tú tienes que pensar que esa gente que está allí está mirando quién eres, cómo hablas, qué dices. ¿Te quieren en la empresa la mayoría? Porque yo le digo, a uno lo tiene que querer la mayoría. Porque si es la mayoría que lo aborrece, algo está pasando. Algo está pasando. Y eso no es de Dios. Eso es cuestión mía. Ay, Señor. Bueno, el cristiano, mire, hermano, el cristiano que aún no ha ganado una persona para Cristo, no ha experimentado la gran bendición que se siente al ganar a alguien para el reino de los cielos. Es como arrebatarle un carbón, óigame bien, al mismo diablo del infierno. Yo digo, algo así sentía el apóstol Pablo cuando pudo expresar estas palabras en Hechos 26, 18, hablando de la comisión que Cristo le había encomendado para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Óigame bien, aleluya. Para muchos lo que Pablo hacía les parecía una locura, una postura, hermano, que está mostrando como cierto comportamiento, quizás de extremista o fanatismo. Pero no es así cuando hay una convicción, un propósito de parte de Dios para alcanzar a otros, el cual no es otro que cumplir la gran comisión de Cristo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es difícil expresar cómo vivir compartiendo diferentes costumbres, normas y conductas de otras personas que son muy diferentes a las nuestras. Estas experiencias de compartir nuestra vida con ellos no solo debe tener un profundo sentir de ganarlos para Cristo, óigame bien, sino que debemos hacerlo de tal manera que podamos mostrar las mismas obras que Cristo hizo cuando Él
padeció, cuando él sufrió el agravio de los demás, pues Pablo lo experimentó y por eso dijo en Romanos 12:14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloras, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu esposa tuviere hambre, dale de comer. Si tu esposo rebelde, malgeniado, dale de comer. ¿Qué más va a poder hacer? No vaya a dejarlo en ayunas. Haga lo que sea. No importa, el que pierde la paz es él, pero tú no. Tú estás cumpliendo con lo ordenado por Dios. Amén. Ay, Señor, quisiera hablar hasta de la familia. No lo mande a dormir al mueble. No, sigue ahí. Usted siga conectado con Dios y siga diciéndole: Señor, lo hago por ti, no por él. Aunque detrás de lo que hago por ti está él, o la salvación de él. Y él dice: si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto significa que tarde o temprano ese sinvergüencita, se va a tener que avergonzar, porque es lo que significa. Va a regresar con la cara rojita, avergonzado, porque usted está haciendo lo que no esperaba. Está haciendo, él te provocó, ¿para qué? Para que tú te sintieras como él. Pero cuando tú haces lo contrario y sigues con esa misma carita linda que tienes, entonces el Señor va a golpearlo a él y no te va a golpear a ti. Ay, es la palabra de Dios. Dígale al Señor por qué dijo eso. Esta debe ser la actitud del verdadero discípulo de Cristo. Cuando actúa de esta manera, está exaltando el glorioso nombre de Jesucristo e imitándole a él. El verdadero discípulo bendice los que lo maldicen, se goza con aquellos que se gozan. No siente envidia cuando Dios bendice a alguien con una propiedad, con un coche. Ay, Señor. Da gracias a Dios y se goza juntamente con el hermano, con la hermana que está siendo prosperado. Ay. Si usted no aprende esto, usted no va a ser prosperado. Y si fuese prosperado, será desheredado del cielo. Porque uno tiene que vivir esto, gozarse con los que se gozan. Oh, gloria a Dios, que Dios lo está bendiciendo
Oh, qué bendición. Sigue abriendo puertas de prosperidad en él. Y cuando uno ora por esa persona así, con un corazón puro, sin envidia, entonces el Señor está viendo que uno tiene un corazón recto, que lo que desea es obedecer su palabra. Oh, pero si hay envidia, pero porque a él y a mí no, olvídese. Dios puede poner la prosperidad en alguien frente a usted para ver cómo tú reaccionas. Ay, Jesús, aleluya. Pero también debes sentir dolor, tristeza, cuando alguien está pasando una situación difícil. No juzgue. No, ¿y qué habrá hecho? ¿Ah? Lo suspendieron del trabajo. Pues ¿qué manejos tendría? No se ponga a juzgar con antelación. Dígale: Señor, ayúdale, hermano, dale fuerzas, guárdalo, que soporte esta prueba y ábrele nuevamente un empleo mejor que el que él tenía. Gloria a Dios. No cuestione a nadie en ningún momento. Si está triste por alguna circunstancia, dale palabras de consuelo, de ánimo, sin importar lo que sea. Él necesita de nuestra ayuda. Gloria a Dios. Ay, Señor. No, hay cosas aquí que no les voy a decir por el tiempo, pero vea, hermano, cuando tiene este sentir, es una señal de madurez espiritual. Y esto contribuye a la salvación de otros. Este es el coste de ganar un alma. La iglesia del Señor Jesús debe marcar la diferencia en todo. Entre otras cosas, la armonía es fundamental. No buscar jamás nuestros propios intereses. No. Y adaptarnos, óigame bien, a los humildes y dejar de ser sabios en nuestra propia opinión. Porque algunos creemos que si esto no se hace así, no va a prosperar. No, Señor, yo tengo que ser sensible a lo que Dios tiene, porque lo que Él tiene es lo mejor para su iglesia. Y necesitamos adaptarnos a todo lo de Él. Aleluya. Primera de Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ay, Dios mío, hay tanto que decir de ahí. No, es que yo ya me sabía eso. Hágase como si no supiera. Escúchelo. ¿No le ha pasado eso? A mí más de una vez. No, eso ya es cuento viejo para mí. Acabe madurar. Hermano, siga escuchando con reverencia, que ese hermano quiere desahogarse y se quiere sentir bien al decirle: hermanos, que siento esto y creo que sea de Dios. Escúchelo. Aleluya al Señor. Es cierto que algunas veces son una locura, pero bueno. Pero no hay más de otra que escucharlo. Gloria a Dios. El apóstol fue el único de los apóstoles que expresó, yo creo, estas palabras de Primera de Corintios 4:16. Cuando él dice: por tanto ruego que me imitéis. Oiga,
Ay, Señor, el apóstol Pablo tuvo una visión sobrenatural. De tal manera que pudiendo ejercer sus propios derechos, renunció a todos ellos con el fin de ganar a Cristo. Óigame bien, de ganar a Cristo y poner su vida al servicio de los demás. Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. Aleluya, la justicia que es de Dios por la fe. Este pasaje el apóstol vuelve a repetirlo, algunas palabras que él expresó a la iglesia de Corinto como sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Esta afirmación recalca completamente que Pablo había roto con la ley de Moisés. Es difícil hallar otra afirmación más vigorosa de este hecho en ningún otro escrito suyo, pues cuando escribió a los romanos de Galacia, les afirma que por las obras, óigame bien, una vez más, cuando él escribió estas palabras a los hermanos de Galacia, les afirma que por las obras de la ley nadie es justificado. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Oiga, de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Alabanzas a Dios. Cuando el apóstol Pablo afirma en Primera de Corintios 9:21 a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cuando dice a los que están sin ley, se refería al pueblo gentil, estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él entregó esto para evitar malas interpretaciones. Esto parece como un trabalenguas. Si bien Pablo no estaba bajo la ley, óigame bien, no era un sin ley. La ley del amor de Cristo es un motivo más poderoso para la justicia que el temor del juicio del monte Sinaí, cuando Dios le habló a Moisés y el pueblo aterrorizado empezó a clamarle a Moisés en Éxodo 20 versículo 18, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblándose, pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El apóstol Pablo dice: los que no están bajo la ley mosaica, pero andan por el Espíritu de Dios,
Oiga, por el Espíritu de Dios en amor, habéis cumplido las exigencias de la ley mosaica. Por eso le dice a los Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso él hacía lo que hacía, y era como una locura al hacerse él sabio, al estar con los sabios, al estar con los humildes, con los que eran sin letras. Es decir, él iba donde fuese y él se relacionaba con quien fuese, porque en su mente solo había un propósito: este es para Cristo, este me lo ganaré para Cristo. Así que no me importa si me toca ponerme el traje más sencillo y humilde para ir a visitar a aquella persona que está en aquella condición de pobreza, para que no se sienta humillado cuando yo vaya. No voy a contar dinero delante del que no tiene, porque yo amo a esa persona y él va a recibir esto como una humillación. ¿Sabe? Póngase en esos pies. ¿Sabe una cosa? Me arrepiento. Y ustedes van a escuchar esto como una tontería mía, pero este es mi corazón. Cuando yo mando de mi país esos platos, esos desayunos con un queso completo, una arepa, carne, huevo, todo eso, y lo pongo ahí, después me siento mal. ¿Cuántos tendrán hambre y yo mostrándoles esa bandeja? ¿Cuántos tendrán necesidad? Cuando yo estoy disfrutando en algún país algo hermoso, a veces no lo cuelgo y le echo a mi esposa: amor, no lo haga. Hay quienes no tienen para comer. Aunque por la misericordia de Dios podamos merecerlo, ser dignos, hay hermanos que sufren. No sabe cuánto sufro cuando alguien le llama la atención dura y cruelmente a otro hermano sin medir las palabras. La Biblia dice que hay palabras como golpes de espada. ¿Por qué no decirle: Señor, hazme prudente? Darme las palabras, darme las actitudes mejores que existan para yo ganar a otros. Y yo le voy a decir con humildad: en Colombia, yo iba a visitar a esas comunas, yo jamás me ponía un traje, me ponía casi la ropa de trabajo limpia y me iba a visitar, porque yo sabía que esa gente necesitaba a alguien que estuviera junto a ellos. Yo sentía que ellos no fueran a mirar que estaban ante una inminencia por el traje, sino que había alguien al frente similar a ellos. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Aleluya. Oh, no es el fin que justifica los medios, sino la adaptabilidad por el amor a los demás con el fin de ganarlos, salvar
algunos de ellos, la salvación de algunos era lo más importante para el apóstol Pablo. Más que todas las cosas, óigame bien, por esa causa no le importaba hacer lo que fuese e ir donde fuera con tal de salvar a algunos. Él había muerto al orgullo, él había muerto a la altivez, él había muerto a la posición, él había muerto al amor, al dinero. Para él no existía nada de esto. Está en nosotros este mismo sentir que hubo en Pablo. Existe ese sentimiento de preocupación por los demás y estamos dispuestos a pagar el coste que sea necesario con tal de ganar a otro para Cristo. Todo lo que aquí hacemos solo debe tener un propósito: ganar a otros, ganar a otros, ganar a otros. Vamos a cambiar de genio, vamos a cambiar de rostro. Eso se puede a los pies de Cristo. No haga la comida con mala gana. No cobre con mala cara. Tú y yo tenemos que mostrar un rostro agradecido y vivir lo que la Biblia dice. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, y tú eres la morada de Dios Altísimo. Puedo seguir, pero sabe que fui a una aseguradora un poco enfadado porque se le rogó que arreglaran aquí varias cosas y nunca lo hicieron. Y le dije a la directora con respeto, y le dije: nunca hagan lo que ustedes han hecho conmigo, con la gente. Ustedes les muestran los dientes a todo mundo aquí para engancharlos, pero después cuando uno le reclama, hasta el teléfono se lo tiran o le cuelgan. Le dije: no haga eso. Yo le recomiendo que no haga eso. Hermano amado, usted y yo, así como somos amables con esa alma que está llegando aquí, estos amigos que están invitados a comer ahora de parte nuestra, usted no va a salir de esas aguas y va a ser indiferente. Usted aún más será nuestro gran hermano en Cristo Jesús. A la familia de Dios, aleluya. Ese es parte del costo de ganar un alma. Levante sus manos. Voy a bautizar 2 hermanas. Ruego que se preparen. Voy ya directo a ellas. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a hacer lo que tú hiciste, lo que Pablo hizo, asemejarme a él en todas sus actitudes con el fin de ganar a otros.